Félix, tú has visto, sé que conoces porque te has estado documentando, pero antes habías visto la serie sobre Jeffrey Dahmer, el monstruo, el carnicero de Milwaukee. La verdad que no. ¿Tú sí la has visto? La he visto, es una serie que estremece. Lo que ha hecho. ¿Quién era la persona a quien ha intentado matar? Sabe que su hijo es homosexual, ¿verdad? Presuntamente se llevó a un hombre a su piso e intentó matarlo. El hombre escapó y... cuando llegó la policía para detener a su hijo, encontraron diversos objetos por el piso que parecen sugerir que su hijo ha cometido varios asesinatos. ¿Qué objetos? ¿De qué está hablando? Se lo voy a decir sin rodeos, pero esto va a ser difícil de escuchar, señor Dahmer. Es una serie relativamente reciente, del año 2022. Yo creo recordar que la vi un poquito antes del verano pasado. Bueno, pues hoy Félix Martín nos va a hablar sobre este caso, el del carnicero de Milwaukee, la historia de Jeffrey Dahmer. Esta es la serie de ficción, pero veremos, según lo que él nos cuente, cómo se ajusta mucho a la realidad. Esto forma parte de la serie de aquellos asesinos en serie, de los psicópatas de los que nos va a hablar Félix Martín desde la semana pasada, cuando abrimos esta serie de cómo se enfrenta el derecho penal a ellos. Y antes de nada, te quería preguntar por lo que ha quedado antes un poco ahí en el aire, ¿qué te dijo este forense experto en psiquiatría sobre lo que escuchó ayer, sobre tu aproximación al derecho penal y a la contemplación de los psicópatas, Félix? Pues mira, Roberto, la verdad que su compañera, su mujer, es una fiel oyente tuya y fiel oyente nuestra de nuestro podcast, y se ve que le gustó mucho este podcast y se lo pasó a él. Yo estaba un poco asustado la semana pasada porque estábamos abordando un campo que no es solo jurídico, que es sobre todo médico, psiquiátrico, y pensé, Dios mío, y pensé en él, le digo, si lo escucha, a ver qué le parece. Entonces, como es muy cariñoso y muy majo y les tengo mucho cariño a los dos, pues me mandó un audio y me dijo que le había encantado, que lo habíamos abordado muy bien, que lo habíamos tocado el asunto muy bien, desde las distintas aristas que tiene la psicopatía, así que eso me dio fuerzas y ánimos, y digo, lo tengo que compartir contigo, porque bueno, esto es una cosa de equipo, así que nos salió bien. Y más seguridad para continuar sobre ese terreno, ¿no? Que es un poquito, claro, tú conoces la mirada jurídica, penal del asunto, pero la psiquiátrica, porque ¿qué enseñanza podríamos, de todo lo que nos estuviste contando, de esa contemplación que hace el derecho penal de los psicópatas, qué enseñanza podríamos sacar así como fundamental de la semana pasada, Félix? Yo creo, Roberto, que dos. Sería uno, que la psicopatía efectivamente es un trastorno mental, pero que no afecta a la inteligencia, sino a la voluntad, es decir, el autocontrol. Sabe perfectamente lo que hace un psicópata. Y dos, que en el ámbito penal, en el ámbito de los juicios, normalmente o es atenuante o no es nada desde un punto de vista jurídico. Si bien hay que ir al caso concreto. Y dice el Tribunal Supremo, la relevancia de los trastornos de la personalidad en la imputabilidad no responde a una regla general. Es decir, no hay una regla general, sino tenemos que ir al caso concreto. Ya. Bien, dicho lo cual, entremos en el capítulo de hoy sobre el carnicero de Milwaukee. A ver, nos situamos, porque sus asesinatos empiezan, se conocen más tarde, pero ¿cuándo empieza? Los asesinatos, efectivamente, del personaje Jeffrey Dahmer comienzan en 1978, cuando mató y desmembró a un joven de 18 años. Sí es verdad, como tú has dicho, que luego estuvo esta persona 9 años en el ejército, y por tanto, mientras estuvo en el ejército no cometió más crímenes, y cuando salió del ejército es cuando volvió a asesinar. Ya, esto imagino, después entraremos en qué es lo que se descubrió, lo que se probó, lo que investigó la policía, pero sospecho que esto podría despistar bastante al principio, ¿no?, a la policía, al menos para relacionar todos los crímenes con una misma persona, cuando hay 9 años, cuando hay un paréntesis ahí de 9 años entre unos y otros. Esto es un dato muy importante que tú has dado de las investigaciones. Efectivamente, el transcurso del tiempo y la selección aleatoria de las víctimas, porque normalmente en una investigación de asesinato casi siempre hay una relación entre el autor y la víctima. Cuando no hay esa relación, cuando es una relación accesoria o aleatoria, es mucho más difícil. Además, aquí, Roberto, se daban otras circunstancias que, si me permites, os explico. Claro.
Uno ya ha salido en el fragmento que tú has puesto. Estamos hablando de los años 80. Jeffrey no solo no aceptaba su homosexualidad, sino que era una persona muy atormentada por su homosexualidad en un contexto muy diferente al de ahora. En un contexto donde el colectivo homosexual era marginado, discriminado y señalado a nivel de prácticamente todos los países. ¿Qué sucedía? En este contexto, que es importante, el criminal cogía a las víctimas en ambientes gays, salas de fiestas, saunas o bares. Les ofrecía dinero para llevarles a su piso y el modus operandi era similar en todos los casos. Invitar a su presa, a la víctima, a alcohol en un lugar íntimo con la excusa de practicar sexo, donde previamente les drogaba con somníferos para realizarles fotografías desnudos, y una vez que la víctima pues quedaba atontada por las drogas, descargar una increíble violencia contra estas personas. Y a las víctimas, a quienes escogía, eran también, o al menos los captaba en ambientes gays. ¿Cumplían, aparte de eso, algún otro patrón las víctimas que elegía Jeffrey Dahmer? Sí, y todo esto va a contribuir a lo que luego pasó. Las víctimas les elegía por su cuerpo, eran jóvenes, hombres musculosos, altos, delgados, muy guapos, los que diríamos que eran jóvenes muy guapos de todas las razas, blancos, negros, indios, mulatos, y eran hombres atractivos, muy atractivos. Ya. Oye, ¿qué pasó con la investigación policial? Bueno, algo avanzábamos, el hecho de que empezaron sus asesinatos en el 78, después se va al ejército, vuelve en el 88 y empieza durante 3 años, me parece que es cuando está siguiendo ese estricto ritual y siguiendo el modus operandi, eligiendo a las víctimas con esos patrones, etcétera. ¿Cómo fue la investigación policial? Pues aquí es uno de los puntos que me parece muy interesante que analicemos hoy, para sacar esas enseñanzas que podemos sacar. Fíjate lo que tú has dicho. Tendríamos el primer problema, que hay una selección aleatoria de la víctima, y el segundo, que la investigación policial incurre en importantes errores. El más llamativo de todo, Roberto, fue en mayo de 1991. El 27 de mayo de 1991, Jeffrey sale a la caza de una nueva víctima. La víctima de esa noche era desgraciadamente muy fácil, porque era un chaval, un adolescente de 14 años, que no era fuerte físicamente y encima era un niño, un adolescente. Durante varias horas, Dahmer droga al adolescente, incluso le inyecta líquidos en su masa encefálica, pero pensando que ya yace prácticamente sin poder recuperarse, Dahmer descansa y sale un momento de la casa a tomarse una cerveza. Sin embargo, la víctima consigue recuperarse, sale de la casa y se encuentra drogado con una patrulla de la policía, prácticamente en la puerta de Jeffrey. Sin embargo, la policía no estaba alertada porque hubiera un criminal que estaba matando a hombres jóvenes. No estaba alertada por nada. ¿Y qué sucede? Jeffrey regresa a su casa, se encuentra con la policía que está hablando con este pobre adolescente, que no puede explicar por la situación en que está drogado cómo se encuentra, y entonces lo que hace Jeffrey, que es importante, es un joven muy guapo, muy atractivo, muy educado, y empieza a pedir excusas a la policía diciendo es que es su amigo, que está borracho, que perdonen, y el pobre chico que no podía defenderse, claro, vuelve a entrar con Jeffrey, que esta vez no le deja ninguna opción y le mata pues con enorme violencia. Claro, un enorme error policial, pero contribuyó, como decías, todo el contexto, porque es muy importante que, claro, lo que nos decías antes, era una opción y una actitud y una manera de vida perseguida, la homosexualidad, ¿no? en esa sociedad. Y por lo tanto, no sé si el hecho de que no hubiera alarma social, porque si hubiera sido esto se hubiera dado un contexto de alarma social, imagino que la policía estaría más a la defensiva y no se hubiera dado este episodio que nos has contado, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, esta es una de las claves de la historia de hoy. No importaban las víctimas. No importaban. Muchas de las víctimas, luego se descubrió, o algunas, no habían sido denunciadas su desaparición por la policía. Claro. Fijaros la enseñanza que podemos hacer con lo que nos ha pasado. ¿Qué ha pasado, Roberto, en España con las mujeres víctimas de violencia de género? Hasta el 2004, que cambia la ley, prácticamente, ¿qué es lo que se decía? Pues es la intimidad de los domicilios, no se computaban, no se contaban, no se sabía. Es que se contemplaba muy diferente al pensarse, bueno, incluso al
bautizarse hasta periodísticamente como crímenes pasionales. Efectivamente. Claro, entonces, uno se da cuenta en este mundo que la visibilización de las víctimas es el punto número 1 para poder luchar contra determinados tipos de crímenes. O lo mismo está sucediendo ahora con los crímenes contra la libertad sexual que afectan en tan gran medida a las mujeres, ¿no? Esa visibilización de las víctimas es clave, y fijaros, en este caso, un psicópata que siempre elegía al mismo tipo de víctimas para reorientar la investigación, afinar la misma y poder capturar al culpable. Entonces, ¿cómo se le descubrió? Pues también con la fortuna de que falló con uno de sus crímenes. El 22 de julio de 1991, uno de sus víctimas logra huir del piso y avisar a la policía, que todavía no sabía que había un psicópata de personas jóvenes gays. Logra escapar esta persona, logra escapar del apartamento, para un coche patrulla que lo encuentra completamente desnudo y medio drogado, consigue hablar y explicar lo sucedido. Y los agentes, alucinados, pensando que está alucinando esta persona, deciden ir a comprobarlo a la casa de Jeffrey. Durante el registro encuentran un horror: paquetes con restos humanos en el congelador, una cabeza humana en el frigorífico, un bidón con torsos sumergidos en ácido y un montón de fotografías de víctimas descuartizadas. Acaban de entrar en el templo de los errores y acababan de dar caza a un despiadado criminal del que ni siquiera se tenía constancia todavía. Oye, con todas esas pruebas, aunque llegaran 3 años tarde, porque ahora con la perspectiva estamos hablando de lo que conocemos como un asesino en serie, pero cuando llevaba 3 años matando, descuartizando, cometiendo esas barbaridades, todavía la policía no sabía que había una persona. A lo mejor conocía de casos algunos que no se habían denunciado, conocía casos aislados, pero que no los había relacionado, y mucho menos con el primero de 1978. Pero cuando llegan allí y las pruebas son tan contundentes, ¿cómo fue el juicio? Pues el juicio, fijaros que esto pasa muchas veces también, que el juicio no se basó en defender que no había sido el acusado por parte de su defensa. Porque no se podía defender eso. Efectivamente, claro. Sino en las facultades mentales de la víctima. Entonces la defensa confesó el acusado que había matado, había estrangulado, había cometido terribles comportamientos sobre las víctimas, pero lo que dijo es que no sabía lo que hacía, e incluso ya sabemos cómo es Estados Unidos, ¿no? Y la realidad judicial de Estados Unidos, que es mucho más espectáculo, ¿no?, que el que podemos tener en España. Incluso la defensa llegó a plantear que es que se había quedado el Jeffrey Dahmer trastornado después de ver una película, El Exorcista 3. Así se estableció, y que por tanto era un psicópata que no tenía, fijaros cómo enlazamos, Roberto, con lo que decíamos al principio del programa, que sí que sabía lo que hacía, pero no tenía control sobre su propio cuerpo, sobre sus propias acciones, y que no podía controlar el impulso de matar una y otra vez. Imagino que entonces eso chocaba frontalmente contra la estrategia del Ministerio Fiscal, que lo que intentaría es demostrar que sí que sabía lo que hacía. Efectivamente, el Ministerio Fiscal en Milwaukee trata de demostrar que sí que sabía lo que hacía y sí tenía capacidad para controlarlo. Y para ello se apoya en un psiquiatra forense. Es muy chulo estudiarlo y analizarlo, que era asesor de la CIA, que había intervenido en otros crímenes importantes, y lo que hace es que este psiquiatra pasa varios días con Dahmer, analizando su comportamiento. Y cuando declaran el juicio en su pericial, él habla de 3 argumentos fundamentales, Roberto, para decir por qué sí que tenía facultad de autocontrol. A ver, ¿qué argumentos eran? Primero, decía, el Jeffrey había confesado que para poder llevar a cabo su crimen necesitaba ingerir grandes cantidades de alcohol con el fin de que le ayudase a superar su inhibición. Y dice el psiquiatra, esto es una prueba muy importante de que no había compulsión de matar, ni impulso natural de matar, sino que podía controlar su comportamiento, explica el psiquiatra, y que necesitaba darse mayor dosis de alcohol para darse ese valor que no tenía. Por tanto, es una prueba de autocontrol. Segunda prueba, usaba preservativos antes de cometer violaciones sobre los cadáveres. Por lo tanto, era consciente, claro. Efectivamente, claro. Decía el psiquiatra, eso es otra prueba de que tenía autocontrol en su conducta y que él, por si acaso, quería protegerse incluso de posibles enfermedades de transmisión sexual. Y tercero, y esto es muy importante, hizo todo lo posible para destruir las pruebas.
hizo todo lo... De hecho, empezó a conservar los cadáveres en casa porque una vez al principio les descuartizaba y les sacaba en bolsas y una vez casi le llega a capturar la policía. Por tanto, fíjate, Roberto, y aquí analizaríamos lo que nos diría un psiquiatra. Mi amigo, por ejemplo, el psiquiatra... un psiquiatra en un juicio en España, ¿qué es lo que diría con todo esto sobre la mesa? ¿Sabes lo que nos diría, Roberto? Que habría que analizar la conducta del sujeto, la anterior, la per en el momento y la posterior, y ver si hay algún tipo de relación entre el trastorno y alguno de los comportamientos en este momento, per y post. Si hay una relación causa-efecto, y si no la hay en alguno de estos elementos, ya podemos empezar a dudar de que efectivamente esta persona realmente pudiera o no pudiera controlarse, ejercer el autocontrol sobre su conducta. Aquí en España, a ti como fiscal, en un caso así parecido, no sé si se le encarga el informe al psiquiatra forense, etcétera, lo que él diga va a misa, le haces mucho caso, todo el caso del mundo, ¿cómo te condiciona a ti para tu defensa? Muchísimo caso, hay que contrastarlo con los hechos. Y un día os voy a poner el ejemplo que pongo, si quieres, el ejemplo que pongo al jurado, creo que es un ejemplo que viene muy bien para ayudar al jurado a situarse y que el jurado tome su propia decisión. Esto un día lo hacemos. Bien. Oye, mientras tanto, volvamos al juicio contra Jeffrey Dahmer, porque sí que, igual que antes no había conciencia de que estaba suelto por ahí un asesino en serie, los focos, la prensa, se centran en el personaje que además es atractivo, guapo, joven, rubio. Hay un juicio paralelo donde todo eso cuenta, ¿no? Hay un juicio paralelo y también nos debe hacer reflexionar como sociedad. ¿Sabes lo que pasó aquí, Roberto? Bueno, si has visto las series, lo has visto seguro. Y conforme ibas contando cada uno de los episodios por los que hemos ido pasando, he visto las imágenes de la serie. Es decir, que creo que es bastante fiel a toda la historia real. Sí. Pues hicieron camisetas, cómics, pinturas, tenía una legión de fans e incluso después de ser condenado, que lo fue, se le hizo una entrevista de televisión. La sociedad, o sea, ¿qué efecto puede tener esto en las familias de las víctimas? ¿Qué efecto puede tener? Es cierto que tuvo un final trágico. Tuvo un final trágico, fue condenado en 10 contra 2 por el jurado y ¿sabéis lo que pasó? Su estancia en la cárcel fue corta, 2 años. Él, que durante toda su vida adulta se había comportado como un depredador, tras los barrotes pasó a convertirse en la presa. Dahmer mostraba buen comportamiento, realizaba actividades con sus compañeros para socializar. Le asignaron tareas de limpieza junto a otro preso, un esquizofrénico que se hacía llamar Cristo y que terminó por asesinarle a golpes, 2 años después de ingresar en prisión. Un asesino así, si se diera, no sé si se ha dado, si conocemos algún referente, si en las próximas semanas vas a contarnos un caso parecido aquí en España, ¿en qué prisión en qué centro penitenciario se ingresa? ¿En qué circunstancias? Pues como vimos cuando el día a día de una prisión, si se determina que no tiene sus facultades intelectivas y volitivas afectadas, en una prisión normal, aunque en un módulo especial. Efectivamente, si los funcionarios de prisiones y los expertos consideran que se puede poner en peligro su seguridad, pues porque, por ejemplo, es muy mediático y ha cometido muchos crímenes, estoy seguro que en algunos sitios especiales de la prisión donde tenga menos contacto con otros presos o con determinados presos, es decir, se tendría en cuenta porque es muy importante para los funcionarios de prisiones velar por la seguridad de los propios internos. Félix Martín, este juzgado de guardia es especialmente interesante todas las semanas. Hoy mucho más si cabe. Félix Martín, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, chicos, adiós.